Solamente colocan así. Ya. A ver, voy a compartir el nuevo pantalla. Ya. Novela proviene del italiano novella, que significa noticia, historia o cuento breve. A su vez, este término proviene del diminutivo latino novellus, que significa pequeña novedad o pequeño nuevo detalle. Es una narración extensa, por lo general en prosa, que relata sucesos humanos con personajes y situaciones reales o ficticias que pueden estar parcialmente inspiradas en la realidad. Sin embargo, la narración de los hechos es un producto de la ficción, en tanto que es una creación del autor. ¿Entendieron el concepto? Así inició lo que era novela. Era un relato pequeño de historias que pasaban situaciones reales, como también pueden colocarle matices ficticios, pero de base real esas historias. ¿No? Eso es el concepto de novela. Vamos a ver características de la novela. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es la esencia de la novela? ¿Por qué tenemos que saber esas características? Para que ustedes puedan diferenciar de otro género literario y lo vean y digan, sí, esta es novela, 100% estoy seguro que es novela. Para que vean cuáles son sus elementos principales. La novela narra hechos reales o ficticios, pero creíbles, porque son hechos que sí se dan. Predomina la narración de acontecimientos, aunque también se incorpora descripciones, diálogos, monólogos interiores o epístolas. Siempre está así tratando de contarte una historia. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla. La narrativa utiliza recursos estilísticos. Tienes que describir, al escribir novelas, el ambiente donde se está dando el hecho. La novela está escrita en prosa. Cuida la estética de las palabras. El desarrollo de los personajes es más profundo que en el cuento o un relato. Y la principal característica es que es una narrativa extensa. Comparando con la fábula y el cuento, la novela es un poco más extensa. Así que esas son las características principales. Ahora vamos a ver los elementos que tiene una novela. ¿Ya? Uno de los elementos es la acción. Esa acción es la serie de sucesos que se desarrollan durante el relato. La acción suele construirse mediante la narración de un conflicto que se plantea. Alcanza su punto crítico y finalmente se resuelve. Ese conflicto tiene que resolverse. La manera de conseguir o dotar a una novela de una acción adecuada es cuidar el ritmo, o sea, la velocidad y cadencia con la que suceden los hechos. Uno no tiene que ir así apresuradamente a contar la historia y a terminarla, sino que tiene que haber una velocidad de contar los cuentos pausado. Y también tiene que tener coherencia cada palabra. Cada elemento que estás colocando tiene que tener, tus oraciones dentro de esa novela tienen que tener una secuencia, una coherencia, adecuación de esos elementos para evitar que te contradigas o que confundas tu historia. Haya una confusión, tiene que ser bien claro lo que estás escribiendo en la trama de tu novela. ¿Ya? La novela tiene una estructura narrativa que se basa en 3 partes. Planteamiento, que es mayormente el inicio, donde estás planteando, estás haciendo conocer a tus personajes. El nudo, donde se realiza el problema en sí, nace ahí el problema
de tu historia y el desenlace donde finaliza. ¿En qué va a finalizar ese problema que te creaste en el nudo? En el planteamiento de la historia, el autor presenta a los personajes, la situación. Se comienza a vislumbrar la historia y el conflicto. En el nudo es la parte central, es la parte más extensa en la que se lleva a cabo la acción. Representa en la primera parte. Es decir, en el inicio se plantea una situación y en el nudo se hace esa acción, pasa esa acción para resolver la trama planteada. Y en la última fase, el desenlace, la trama se resuelve de una forma u otra. Normalmente corresponde al clímax. En el desenlace, los personajes y las situaciones suelen estar sometidos a cambios visibles. Sí o sí tiene que haber cambios visibles debido a la intensidad de los hechos que vas a narrar en esa historia. Eso de acuerdo a la temática que has escogido para escribir esa novela. Dependiendo de la acción que se desarrolle en la novela, se pueden identificar numerosos subgéneros, desde la novela caballeresca hasta las novelas de ciencia ficción. También están las novelas románticas o las de terror, las novelas de espionaje o las novelas negras. Todos esos son subgéneros. Vamos a ver otro de los elementos, es el tiempo. El desarrollo argumental de una narración suele evolucionar a través del tiempo. El tiempo de la novela no tiene que presentarse de manera lineal u ordenada, sino que puede ser alterado libremente por el autor, con la finalidad de darle estilística a tu historia. O puede ser argumentar tu historia o dar un enfoque estructural a la historia de tu novela. Otro de los elementos es el espacio, el lugar físico donde se va a realizar esa novela, donde van a estar tus personajes. Es uno de los recursos principales de los autores y las autoras utilizan para contextualizar la historia narrada. Se supone que tienes que colocar en contexto a tus personajes, ¿ya? Ahora, otro de los elementos son los personajes. Son las personas reales o ficticias que desarrollan la acción narrada en la novela. Los personajes principales o centrales son denominados protagonistas porque ellos van a estar de principio a fin de la historia. Aquellos que coadyuvan el desarrollo del trama, pero no son fundamentales, se llaman personajes secundarios. ¿Ya? Esa es la definición. Hay dos tipos de personajes. Espero que eso igual les quede en su cabeza. Los protagonistas y los secundarios. Protagonistas o primarios es lo mismo. ¿Ya? El narrador es quien da a conocer los sucesos que ocurren en la trama de la novela. El narrador no es necesariamente equivalente a la persona autora de la novela. En una misma novela puede haber varios narradores. La narración puede estar en primera, segunda o tercera persona. Cuando hablamos de eso, de primera, segunda o tercera persona, estamos hablando, puede estar en yo. Yo corrí esta mañana y pasó esta situación. Entonces, ese es en primera persona. En segunda persona, yo vi que a alguien le pasó y yo cuento. Carlos estuvo, ese es el tú. Y en tercera persona, él o ella. Así es que están narrados las novelas. Uno tiene que identificar la narración, en qué persona está narrada. Solo hay en esos tres tipos de personas. Dependiendo la perspectiva desde la cual se hace referencia a los sucesos, el narrador puede ser externo del objetivo de la historia o interno, ese subjetivo y que está enmarcado dentro de la historia. ¿Ya? Esos son los elementos y aquí hay otro fragmento de novela que se titula Corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Y aquí un pequeño resumen de esa novela. Vamos a hablar del origen de la novela.
Eso empezaron a escribir novelas en el siglo II al siglo III, antes de Cristo y después de Cristo, en Grecia y Roma, aunque existen largos relatos narrativos en versos propios de tradiciones orales como la sumeria y la hindú, anteriores a los escritos de los griegos y los romanos. Las primeras manifestaciones de muchos géneros literarios que más tarde